parece que estamos pasando por una situación muy crítica. Situación crítica que no experimentamos a lo largo del recorrido de toda esta pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos, por ejemplo, la cuarentena con un promedio de 30 casos por día. 30. Empezamos la cuarentena con el 90-95% de camas de terapia intensiva desocupadas. Empezamos la pandemia con los comienzos, con las caricias de la primera ola. Y hoy estamos en una situación totalmente... ¿Para vos habría que cerrar? No tengo ninguna duda. Repetí, Hoy, escuchá, ¿pero por qué? pensate la respuesta, porque me respondés sin pensar. Pensá un poco, estás en vivo. ¿Sabe qué pasa? Soy Analizá cirujano. Los cirujanos actuamos el instinto. El instinto es el razonamiento entrenado puesto en acción. Sí, pero del otro No lado, es que uno piensa sin contestar. Y le voy a explicar por qué. Escuchame, Sergio, vos cortás una arteria como cirujano, vos del otro lado, en este momento hay muchos que te deben estar insultando en arameo. ¿Por Me qué? cerrás y me matás. Te ¿Por qué? pueden estar diciendo mucho. Dueño de kiosco, de negocio, Bueno, de la... discutamos por parte, vayamos por parte. A ver, hagamos un ejercicio entre todos, ¿sí? Entre todos. El 20 de marzo entramos en cuarentena con 30 casos por día, dijimos, Sí. con 31 en realidad. Ayer hubieron 27.001 casos, o sea, 1.970 casos tenemos más hoy, 19.790 casos, que hace un año. 9.000 veces más, 9.000. Teníamos las camas desocupadas, hoy están estalladas. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda que la ciudad de Buenos Aires está estallado? Y cuando digo la ciudad, que no se malinterprete, no es una mirada política, es un relato de lo que está sucediendo, que lo único que nos predice lo que va a pasar dentro de 3, 4 semanas en el conurbano bonaerense. Acaba de dar un dato político, porque esta información que también manejamos acá todos, o por lo menos la manejo yo, es que en provincia están muy preocupados por los casos de capital. Entienden que capital se traslada al conurbano. No, no es que se entiende, es lo que así evolucionó durante todo este año la pandemia. Todo lo que sucede en capital se da con un delay de 3 semanas, 4 en el conurbano bonaerense, primero en el primer cordón, después en el segundo cordón, tercer cordón, interior de la provincia, interior del país. Así es la evolución normal, es como una mancha de aceite. Y además, como decíamos recién, hace un año estábamos con la caricia de la primera ola. Hoy estamos de frente con la segunda ola. Además, todavía estamos transitando las secuelas de la primera ola. ¿Por qué? Porque en toda pandemia hay un primer pico, después viene una meseta y un segundo pico de menor intensidad y menor duración. El primer pico nunca lo pudimos dimensionar porque la cuarentena... ¿Ya pasó el primer pico? Nadie lo puede dimensionar, sí, evidentemente por cuestiones... ¿El primer pico de la primera ola o de la No, segunda ola? no, si esto recién empieza. ¿Cómo recién empieza? Sí, la segunda ola recién empieza. ¿Vamos a pasar a los 30.000 casos para vos? Mire, yo le hago le digo, acá hay gente del mundo científico. ¿Hay alguien...? Buenos, y prestigiosos. Por eso, y prestigiosos. Sí. Yo le hago una pregunta a ellos dos. A ellos tres. A ellos tres. Sí. ¿Hay alguien que pueda predecir lo que va a pasar dentro de 10 días? Le pregunto a Docena, ¿Usted puede a Regazzoni predecir? y a Hefner. Dale, Guillermo. Mirá, como hemos dicho desde el año pasado, depende de nosotros. Por eso, pero hoy, Impredecible. alguien... Si sigue así, es lo que vos decís, esto va a seguir. Bueno, creciendo. para O que sea, quiero nadie- la pregunta para cada uno, para Rega y Jorge. Yo creo que hay formas de saber qué va a pasar dentro de 10 días y que es indispensable usarlas. ¿Cuál? Porque la epidemiología utiliza un instrumento que es la epidemiología matemática, que genera modelos que permiten generar escenarios que tienen en cuenta las diferencias conductuales o la heterogeneidad y que permiten hacer lo que se llama el forecasting. Todos los países hoy en día se manejan con forecasting, que obviamente tiene errores. Habrá que generar los modelos locales. Hay varios modelos internacionales sobre nuestro país. Yo consulto permanentemente 6 y han sido bastante precisos. Por lo menos lo que le permiten ver es que no tiene nada que ver el periodo de incubación con la duración de la cuarentena. Déjame preguntarle a Jorge. ¿Vos qué decís a lo que preguntó el Primero, ministro Berni? no estamos en 25.000 casos. Hoy por hoy estamos en el doble. Por eso lo de las planillas. Tenemos en el doble. Sí, Cuando claro. vos tenés Pero, esperá, planillas de Jorge, pero 40... ¿por qué el doble si todos los días damos la Porque, cifra? no, pero esos Por son la los casos capacidad registrados. La capacidad de testeo que tenemos. Y son los casos registrados. Son O los sea, casos sintomáticos lo que... y que llegan. Pero no te hablo Hoy, de... vos decís que hoy estamos en 50.000 contagios Hoy podemos diarios. estar entre 45.000 y Nadie lo 50.000 sabe. La casos. cifra correcta no lo sabe. Lo que sabemos son No los que se podés tener- testearon. No lo que no se Es testearon. buenísimo lo que te planteé. Esto es como, perdón la comparación, pero es como es un aproximado.
O sea, los tipos Por usan eso. estadísticas. No, pero Sole, se hace perdón. muy rigurosamente. Sí, bueno. Sí, pero Hay lo voy a una contestar. lista- No, pero hay algo que se llama- Déjame En referencia que a lo que abra planteaba Soledad recién Vallejo. Sí, Sole. Regazzoni. Sí. Entiendo que hay modelos predictivos, Sí. pero no sé hasta qué punto son aplicables a una situación de pandemia, por ejemplo. Esa es una de las preguntas que Son me hago. justamente explotaron Una ahora. pandemia de un coronavirus nuevo para el cual hay recién 50 ahora están modelos. haciéndose los estudios, se sabe exactamente cómo evoluciona, entonces qué pasa Sí. en Europa. No tienen los Están modelos. todos fallando. No, Fallaron. porque el modelo predictivo te dice lo que va a pasar, no te dice lo que vos vas a hacer. El modelo predictivo tiene escenarios. Por eso, predice en el vacío. Después No, está la conducta humana, que es todo esto que Para eso termina se modela, generando para eso se modela. contagios. Cuando me senté estábamos Pero conversando de los números de ahora. Carlos, ¿no? Carlos, Para eso Rega, se modela. Rega, parate un Semana segundito. Santa. A ver, Sole, ¿cuál es está buenísima tu mirada. ¿Cuál es tu duda? Que vos decís, vos podés proyectar, pero Yo después creo que hay lo factores conductual... que no podemos ponderar desde lo estadístico hoy, que muchas de las cosas dependen de las conductas, no necesariamente individual. Yo no creo que sea algo que resuelve cada uno en su casa y nada más. Es un tema social, pero tenemos por un lado la política, por otro lado la ciencia, por otro lado, ¿qué hacen los grupos sociales? Digo, la gente necesita trabajar tanto como necesita no enfermarse para poder seguir Claro, viviendo. pero vos lo acabas de decir, necesita tanto trabajar como no enfermarse. Cuidarte y no cuidarte, las dos pará, cosas necesitas. ¿Cómo y él, resolvés? y claro, y él es ministro y está a cargo de la seguridad de la gente, es médico. Claro, él pero es ministro de Seguridad, no es ministro de Salud. Pero es médico. Sí, sí, es médico perfecto, pero está cirujano. trabajando el ministro de Seguridad, ¿o no? Trabajamos junto al equipo del gobernador Por en todo lo supuesto, que pero tiene que cada ver la uno colaboración de la en su pandemia. área. No solamente y específicamente de la seguridad. Ah, bueno. Ahora, ¿hay que cerrar por los números de contagios o hay que cerrar por el sistema de salud? Me contaban recién, en la provincia de Buenos Aires ya tuvieron que pedirse 900 derivaciones en los primeros 10 días de pacientes que no tenían camas en los 900 hospitales. derivaciones, Rosario. 900 que derivaciones. significa, digo, Pará, aclaremos ¿por algo, qué decís, significa Guille? que alguien rebota contra una terapia intensiva y tiene que estar dando vueltas. Si lo dijo Velocopita ayer acá.